Cuando Bukele entró al poder, un líder de su partido tuiteó lo siguiente: la victoria de Nayib Bukele en la plaza electoral más importante del país confirma el ascenso de nuevos liderazgos en la izquierda. A mucha gente que no conoce mucho de este tema o no es salvadoreña, esto puede chocarle, ¿no? Ya que es la derecha en su mayoría la que apoya a Bukele, ¿no? Y enterarse que él ha militado por muchos años en un partido de izquierda o de extrema izquierda, incluso es marxista-leninista, esto podría ser chocante, ¿no? Saber esto es chocante. Ese partido al cual pertenecía Bukele negociaba con las pandillas, ofrecía votos a cambio de beneficios carcelarios y también ofrecía dinero. Con esos votos corruptos, Bukele llegó a la alcaldía de la capital del país, San Salvador. Pero eso no es lo más chocante. Lo más chocante es que Bukele continuó negociando con las pandillas una vez que llegó a la presidencia del país. Negociaba menos homicidios a cambio de beneficios carcelarios. Incluso lo hizo cuando estas pandillas fueron declaradas como organizaciones terroristas. O sea, ¿es tu ídolo un presidente que negocia con terroristas? ¿En serio? ¿Es alguien admirable, un político que negocia con grupos terroristas? Ni Fujimori negociaba con terroristas. Bueno, un poco sí, ¿no? Montesinos negociaba con Abimael Guzmán, ¿no? Pero bueno, el plan Bukele consistiría en negociaciones con terroristas. ¿Realmente vale la pena negociar con ellos? Sí que es verdad que se ha reducido el crimen gracias a esas negociaciones y actualmente no se sabe si Bukele continúa negociando. Lo que sí es verdad es que estas negociaciones redujeron la criminalidad, pero ¿a qué costo lo han hecho? ¿Cómo están, amantes de la cultura? En este video vamos a saber cómo es eso de que Bukele era una persona de izquierda. ¿Cómo es que negociaba con las pandillas? Hay una historia detrás de las negociaciones y los pactos que había con las pandillas en El Salvador. Si realmente existían estos negociados, ¿será entonces el plan Bukele una farsa? ¿Será que nuestro país necesita de un plan de este tipo, de un plan Bukele? Bueno, eso lo veremos en este video, pero primero, mi auspiciador Yango. Mis videos llegan a ustedes gracias a Yango, la aplicación para pedir viajes de taxi con el mejor precio del mercado y con seguridad para ti y los tuyos. Yango llegó a Lima con descuentos exclusivos. Usa mi código UGOX y accede a un 30% de descuento en la tarifa base y un 30% adicional en tus 3 primeros viajes. Descarga el aplicativo móvil, ingresa al menú, luego pincha en descuentos, escribe UGOX y listo. Ya eres parte de esta gran comunidad. ¿Por qué se hizo famoso el presidente Nayib Bukele? Bueno, el presidente de El Salvador, Nayib Armando Bukele, se hizo muy popular en América Latina desde que entró al poder en el año 2019 a la corta edad de 37 años. Pero no se hizo famoso precisamente por su edad, sino por su estrategia política contra la delincuencia y sobre todo por el trato hacia los pandilleros presos, ¿no? Es una estrategia algo controversial para mucha gente, ya que muchos dicen que no se respetan los derechos humanos de las personas, mientras que otros indican que personas que cometen crímenes no merecen que sus derechos humanos sean respetados. Esa es la controversia que existe en el famoso Plan Bukele. Y antes de explicar qué es y de qué trata el plan, hay que tener un poco de contexto. En el país El Salvador existen organizaciones criminales internacionales de pandillas criminales. Estas pandillas se dedican a la extorsión, narcotráfico, secuestro, violación y tráfico de armas. La principal pandilla se llama la Mara Salvatrucha. También hay otra que se llama Mara 18 y otras más. Pero las más importantes son Mara Salvatrucha y Mara 18. Los integrantes se distinguen por llevar tatuajes en todo el cuerpo, a menudo en la espalda y en la cara. Y también usan su propio lenguaje de señas. Eso es lo que los caracteriza. Son bandas de origen estadounidense que se han conformado por migrantes que vivían en el estado de California. Estos fueron deportados y se extendieron por gran parte de Centroamérica, afectando a países como El Salvador, Guatemala y Honduras. Pero ¿cómo es que realmente surgen? Bueno, en los años 80 había una guerra civil en El Salvador y mucha gente de escasos recursos huyó del país, salió y se instalaron en Estados Unidos, en la ciudad de Los Ángeles especialmente. Allí en Los Ángeles se situaron en los suburbios de la ciudad, en las afueras de la ciudad. Vamos a decir que son como las favelas de Río, algo así más o menos. Y las personas que no podían superarse económicamente tuvieron que recurrir a la delincuencia. Y así se formaron las bandas y las pandillas criminales. La ciudad de Los Ángeles es muy famosa por sus pandillas, incluso hasta en videojuegos como GTA San Andreas
la base de la criminalidad son las pandillas. Luego el gobierno estadounidense, al capturar a estas personas, las deportó a sus países de origen. Y pues muchas de estas pandillas regresaron a El Salvador y ahí se enquistaron. Y con el pasar de los años la violencia en este país creció de manera desmesurada. Es así que en el año 2015 El Salvador se convierte en el país no en guerra más violento del mundo. Ese mismo año, la Corte Suprema de El Salvador declaró como un grupo terrorista a Mara Salvatrucha y a otras más, entre ellas Mara 18. Más adelante, Nayib Bukele entró al poder en el año 2019, cuando ya había sido alcalde de un municipio y luego de la capital, San Salvador. Lo hizo con un partido de izquierda, el famoso FMLN, que significa Frente Faribundo Martí para la Liberación Nacional. Faribundo Martí fue un revolucionario político comunista salvadoreño. Así que este partido llamado FMLN es un partido de izquierda y de extrema izquierda incluso porque es marxista, leninista y comunista. En este partido se inició Nayib Bukele. Luego formó parte de otro partido que se llamó Cambio Democrático, que es de centro izquierda. Luego se pasó en 2018 a la Gran Alianza por la Unidad Nacional, partido de centro derecha, y con ese partido entró al poder en la presidencia. Ya en el 2023 creó otro partido llamado Nuevas Ideas, que bueno, es un partido que no es ni derecha ni izquierda, simplemente es un partido atrápalo todo. O sea que acepta en sus filas a diferentes políticos de distintas ideologías. Tras la pandemia y con el plan Bukele en marcha, las organizaciones criminales como Mara Salvatrucha, Mara 18, tuvieron una caída abrupta en El Salvador. El gobierno habla acerca de 65,000 detenidos en lo que va del mandato de Bukele. Pero ¿qué es el plan Bukele? ¿En qué consiste? Bueno, la guerra contra las pandillas comenzó con el gobierno de Bukele. Ya existía una guerra anterior, ¿no? O sea, ya existía un conflicto contra estas pandillas, pero Bukele populariza un plan especializado y más riguroso. A este plan lo bautizó como Plan Control Territorial. Pero en realidad ha sido un plan lleno de negociados con los criminales, y esto lo vamos a explicar más adelante en este video. El proyecto fue bautizado como el Plan Control Territorial y se puso en marcha desde el ingreso al poder de Bukele. Sin embargo, el plan en sus inicios consistió en hacer pactos con estas organizaciones criminales. Es así que en el año 2021, el gobierno estadounidense, que hace un tiempo había albergado a estas organizaciones, acusó a varios funcionarios del gobierno de El Salvador de pactar en secreto treguas con las pandillas. Las treguas buscaban la reducción de la violencia a cambio de beneficios económicos y penitenciarios. Los medios locales de El Salvador ya habían acusado a Bukele cuando éste era alcalde de San Salvador entre los años 2015 y 2018. En el año 2014, cuando Bukele era alcalde de un municipio, porque Bukele fue alcalde de la capital, pero antes ha sido alcalde de un municipio más pequeño. En ese tiempo ya negociaba con las pandillas, pero lo hacía siguiendo la línea de su partido, que en ese tiempo era el FMLN, que como les dije es un partido de izquierda, un partido comunista. Pero recién en el año 2019 aparecen las evidencias que demuestran más de 8 años de conversaciones y negociaciones que hacía Bukele con los pandilleros. Entre los años 2009 y 2014 estaba en el poder Mauricio Funes por el partido FMLN, ese partido de izquierda que les dije. Y durante ese tiempo se hizo un pacto con los criminales, con las bandas, con las pandillas. Así que se trasladaron a 30 líderes de las pandillas de penales de máxima seguridad a penales normales. ¿A cambio de qué? A cambio de que ocurran menos homicidios. Y eso se cumplió. La tregua fue el nombre con el que bautizaron a estos acuerdos, ¿no? Luego entró Salvador Sánchez, del partido también FMLN, ¿no? Entró al poder y rompe este pacto. Este señor decide dejar de hacer pactos y conversaciones y negociaciones con las pandillas, y a causa de esto el año 2015 fue el año más violento de la historia de El Salvador. Pero a pesar de que no había pactos, el FMLN
seguía negociando, así como institución, votos a cambio de beneficios y dinero. O sea, ya no negociaban vidas salvadoreñas. Es que antes se les decía a los criminales que reduzcan los homicidios a cambio de que tengan beneficios penitenciarios. Pero ahora se les pedía obtener más votos a cambio de los mismos beneficios penitenciarios y aparte dinero. Así que con esos votos manchados de sangre llegó Bukele a la alcaldía de San Salvador. Y adivinen qué, una vez que llegó continuó él negociando con pandilleros. Hay audios de intervenciones telefónicas, hay actas de seguimientos policiales, hay expedientes judiciales donde se demuestra que Bukele hacía tratos a través de un señor llamado Carlos Marroquín, que es el director del programa llamado Tejido Social. Este señor lideró todas las conversaciones a nombre de Bukele. Y cuando Bukele era alcalde, él abrió un mercado, construyó un mercado y entregó puestos a criterio de los líderes pandilleros. También contrató a pandilleros para que brindaran seguridad en la Feria Agostina, que es una feria de la capital de El Salvador. Hay evidencia de esto, amigos. Esta foto que ven en pantalla, aparece Carlos Marroquín a la derecha. Aparece Óscar Figueroa alias Renuente a la izquierda. Ese que lleva camisa a cuadros es nada menos que un líder de Mara Salvatrucha. Y al medio aparece Mario Durán, que es el actual alcalde de San Salvador. Luego de que Bukele haya dejado la alcaldía de San Salvador, se salió del partido FMLN y llegó al poder con otro partido, esta vez de centro derecha, pero continuó negociando en secreto con los pandilleros. De esto se tiene registro. Hay registro de visitas a penales de pandilleros que eran dirigidos por el señor Marroquín. La fiscalía documentó evidencia de negociados con al menos 3 pandillas y que además el gobierno intentó ocultar la evidencia. Aquí tenemos una imagen donde la fiscalía incautó cuadernos donde se encontró 19 exigencias del gobierno a cambio de beneficios penitenciarios y también de dinero. Luego Bukele a través del Congreso destituyó al fiscal y puso a otro, el cual cesó las investigaciones que hacía la fiscalía y persiguió a los funcionarios que habían investigado esto de los pactos y los negociados. Todas esas personas ahorita están exiliadas. Es a raíz de esto que el gobierno de Estados Unidos denuncia al gobierno salvadoreño por hacer pactos con los mismos delincuentes, ¿no? Ante esto, el gobierno de Bukele rechazó todas las acusaciones de Estados Unidos y solo atinó a atacar a la embajadora de Estados Unidos en El Salvador. Luego sucedió algo en marzo del año 2022. Al gobierno de Bukele se le va el pacto de las manos. Sale mal alguna parte del trato y resulta que hubo 87 homicidios en tan solo 3 días. El 25, 26 y 27 de marzo de 2022 ocurren 87 homicidios. Solo el día 26, 62 personas murieron. Entonces Bukele decide romper los tratos y ordena un régimen de excepción, rompiendo así el Estado de Derecho. Le da facultad a la policía y las Fuerzas Armadas de encarcelar a cualquier salvadoreño que sea sospechoso. Se detuvo a inocentes y bueno, la Organización de Derechos Humanos criticaron esta medida. Pero ¿qué salió mal? ¿Qué pasó allí? Resulta que la policía hizo una inspección de una calle donde transitaban los líderes de esta organización criminal y detuvo un carro donde se encontraban varios líderes de Mara Salvatrucha. Entonces la pandilla, desde sus líderes en las cárceles, dio un ultimátum de 72 horas para que liberen a estos líderes. Como no se cumplió este pedido, entonces la pandilla mató a 87 personas en 3 días. Entonces aquí es donde se cerró el pacto. Es aquí donde Bukele, al parecer, terminó con estos negociados. Y de esta manera inició un régimen de excepción, que hasta el día de hoy sigue vigente. Se han encarcelado más de 60,000 personas. Bueno, también entre inocentes y pandilleros. En este plan Bukele caen justos y pecadores. Y no hay acceso a los procesos judiciales, son secretos. Los pandilleros encarcelados ya no gozan de beneficios. Hay también capturas arbitrarias a personas que solamente tienen
Solo por portar tatuajes ya los están encarcelando. Solamente por vestirse parecidos a los delincuentes los encarcelan también. Se ha llegado a matar reos sin pruebas de que pertenezcan a alguna pandilla. Y esto se llama ejecución extrajudicial. Así sean inocentes o sean pandilleros, se llama ejecución extrajudicial. Ha habido también torturas en las cárceles. Torturas que consistían en intentos de ahogamiento. Usaban alicates, bueno, actualmente lo hacen, usan alicates para apretar sus uñas y una serie más de torturas, las cuales se hicieron no solo sobre criminales, sino también sobre gente inocente. Aquí pagan buenos y malos. Ese es el plan Bukele. Y también esto tiene una consecuencia que es la sobrepoblación en las cárceles. Pero para eso Bukele ya tenía un as bajo la manga y ya desde hace 7 meses había comenzado a construir el centro de confinamiento del terrorismo, el CECOT, el cual alberga hasta 40.000 presos. A este nuevo centro penitenciario ya se han comenzado a trasladar a distintos presos provenientes de distintas cárceles del país. En nuestro país se dice que necesitamos un presidente como Bukele, ya que en el norte de nuestro país existen bandas que cobran cupos, o sea que extorsionan a empresarios y a familias. Ante esto, y ante también toda la ola de crímenes que hay en la capital, Bukele hizo un tuit diciendo Plan Bukele en el Perú, preguntando, ¿no? Plan Bukele en el Perú. Era una encuesta de decir sí y no. Él sí ganó con un contundente 93% versus un 6.6% del no. Ante esto, nos preguntamos, ¿es posible hacer un plan Bukele en el Perú? El político Fernando Rospigliosi habló al respecto. Dice que es indispensable hacer un plan Bukele, pero que este gobierno, o sea el de Boluarte, no sería capaz de hacerlo porque lo considera débil y precario. Sin embargo, algo ya se está haciendo, porque han venido representantes de El Salvador, arribaron al Perú el lunes pasado para explicar el plan Bukele a los alcaldes. ¿Sí? Una delegación conformada por políticos de El Salvador, por personas afiliadas al gobierno de El Salvador, participaron en una actividad en la Municipalidad de Lima, donde el alcalde López Aliaga los recibió y alabó el modelo del plan Bukele. Luego este plan fue presentado en el Congreso el 29 de agosto con el nombre de Plan Bukele Experiencias Exitosas. Para acabar este video, amigos, tengo 3 preguntas. ¿Respeta los derechos humanos el plan Bukele? ¿Merecen los delincuentes derechos humanos? ¿Legalmente los tienen? Bueno, legalmente sí tienen los derechos, ya que está establecido eso por ley, pero otra cosa es que si realmente nosotros sentimos si ellos merecen o no. Eso ya es algo personal. En mi caso, en mi opinión personal, yo no empatizo por un criminal que está siendo torturado, a pesar de que merece el derecho a no ser torturado. Yo no empatizo por el criminal que está siendo torturado. Sí empatizo por un inocente que está siendo torturado. Y aquí va pues el error que tiene el plan Bukele. Este plan hace pagar a justos y pecadores. Ese es el problema, nada más. No es que, porque la gente que está a favor del plan critica a quienes están en contra, porque creen que los que están en contra empatizan por los derechos de los presos y los criminales. Y bueno, eso es incorrecto. Porque el error está en que el plan hace pagar a buenos y malos. Esa sería la primera conclusión. La segunda conclusión es que si el plan Bukele es una farsa o no. Bueno, no es una farsa si es que no hay negociaciones. Pero de todas formas viola los derechos humanos de los inocentes. Al menos de ellos sí. Conclusión número 3. ¿Necesitamos un plan Bukele en el Perú? Bueno, lo que necesitamos es más que nada un plan propio. Un plan propio que realmente funcione para acabar con la delincuencia. Conclusión 4. ¿Es Bukele un político de derecha o de izquierda? Bueno, ninguno de los dos, porque él es abierto a todo. Sí que fue de izquierda en el pasado, incluso de izquierda extrema, pero actualmente ya no forma parte de esa ideología política. Eso sería todo el video, amigos míos. Si te ha gustado o si te ha parecido informativo, te invito a darle un like y compartirlo. En pantalla aparecen quienes me apoyan a través del portal patreon.com. Si tú también deseas apoyar, te dejo el enlace en la descripción, donde también está mi Twitter, Instagram y todas mis redes sociales. Mi nombre es Hugo Javier y nos vemos en el próximo video.
Hasta pronto. Mis videos llegan a ustedes gracias a Django, la aplicación para pedir viajes de taxi con el mejor precio del mercado y con seguridad para ti y los tuyos. Django llegó a Lima con descuentos exclusivos. Usa mi código UGOX y accede a un 30% de descuento en la tarifa base y un 30% adicional en tus 3 primeros viajes. Descarga el aplicativo móvil, ingresa al menú, luego pincha en descuentos, escribe UGOX y listo. Ya eres parte de esta gran comunidad.